Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias Por este día, por los pastores, por los pastores, por los niños de la iglesia por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. y por todos los de la iglesia. Te pido Te pido que que ese COVID-19 ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. no toque ninguno de los otros. Amén y amén. Amén y amén. Y amén. Vamos a hablar del primer tema de ADN. Y para entender un poco del ADN de Dios, es importante, vamos al Bereshit. El Bereshit significa el Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia y váyase a la primera hojita de la Biblia. No, la primera hoja de la Biblia no, porque ese es el título de la Biblia, ¿cierto? Ahí dice el nombre de a quién pertenece esta Biblia. No, vamos al libro primero de Génesis. Y quiero hablar acerca de cómo vamos a desarrollar ese ADN, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué muchas veces no entendemos claramente para qué fuimos creados? ¿Por qué muchas personas no entienden cuál es su propósito en la vida? Y entonces, para entender un poco el propósito por el cual tú fuiste diseñado y creado, tú tienes que entender también el Génesis, por qué Dios, como cuando te planeó, cuando te hizo, cuando nos hizo como seres humanos. Amén. Entonces, si tú ves que hay un ingeniero que creó un aparato, ¿cierto? Tú dices, ¿eso para qué sirve? Y entonces te dice, este aparato sirve para tal cosa, tiene una función, tiene un propósito. Tú no lo vas a poner a hacer una cosa para lo cual no fue hecho. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces, las cosas son diseñadas porque tienen un propósito. Las cosas fueron diseñadas. Por ejemplo, yo pongo, no sé, esto es una pila de 9 voltios. ¿Cuál es el propósito de una pila de 9 voltios? ¿Para qué sirve? Es un acumulador de energía, ¿cierto? Sirve para colocar un aparato eléctrico para que éste funcione, ¿cierto? Ese es el propósito de esta pila. Pero si tú miras este instrumento, ¿cómo se llama este instrumento? Guitarra. ¿Para qué sirve la guitarra? ¿Sirve para hacer pan? Como el Chavo del 8 que el otro día se puso a jugar tenis con las guitarras porque no pudo aprender a tocar guitarra, ¿cierto? No, la guitarra fue diseñada para un propósito. ¿Cuál fue? Crear melodías, para hacer melodías, ¿cierto? Y cada cosa que tú ves acá en este ambiente, tú vas a ver que todo tiene un propósito. Y para ese propósito fue hecho. Tú también fuiste creado con un propósito. Amén. Vamos a la primera parte de la Biblia, Génesis 1:26. Vamos a leer allí la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? ¿Ya tienes ahí Génesis 1:26? Fácil de encontrarlo. El libro de la Biblia, el primer capítulo, vamos a buscar el versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lea conmigo duro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a leerlo por segunda vez porque la primera muchas veces uno no entiende nada. Pongámosle sentido. Diga, entonces, ¿quién dijo? ¿Quién habló acá? Dios. Vamos a ver. ¿Qué dijo Dios? Hagamos, diga conmigo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree, ¿dónde? En los peces del mar. ¿En dónde más debe señorear? En las aves de los cielos. ¿En dónde más? En las bestias. ¿En dónde más? En la tierra. ¿En dónde más? Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vuélvalo a leer por tercera vez. Tercera vez la entiende más que la segunda. A ver. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, ¿quién dijo? Dijo Dios. ¿Qué dijo? A ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué más? A nuestra semejanza. Señor, ¿en dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Sí que leyendo 3 veces uno entiende más? ¿Quién habló ahí? Dios.
¿A quién le está hablando? Porque el término, el verbo dice hagamos. Hagamos, ¿de quién está hablando? Él está hablando consigo mismo, porque Él es el único creador. Los ángeles no son creadores. Alguien decía, Dios está hablando aquí con los ángeles, pero los ángeles no son creadores. Entonces Él no puede ser. Él está hablando consigo mismo. Entonces aquí está el misterio de la Trinidad de una manera implícita. Es que Padre, Hijo y Espíritu Santo están hablando entre sí mismos, están diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Conforme a hagamos nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, qué interesante que vamos a mirar cómo podemos desarrollar ADN, mis amados hermanos. Interesante ver que el Señor utiliza un plural de hacer, el hagamos, ¿cierto? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y qué interesante ver que es consistente esta idea con la idea de que Dios es tres personas, un solo Dios, lo que llamamos la Trinidad. Es verdad, alguien decía, pastor, la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia y es cierto. Como tal no aparece la palabra Trinidad, pero eso no quiere decir que el concepto doctrinal no exista dentro de la Biblia. Sí existe. Existe, y aquí lo vemos, la palabra, hagamos Elohim, ¿cierto? Cuando el Señor está hablando de sí mismo, ¿cierto? Entonces, podemos ver, mi amado hermano, que hay una pluralidad aquí, ¿cierto? Cuando Él dice hagamos, no puede ser solamente la pluralidad del rey, ¿cierto? Ni tampoco puede ser Dios hablando a los ángeles. Es un indicio de la Trinidad, aunque no está declarado detalladamente. Dios está diciendo, yo soy un Dios en tres personas. Hagamos, Él es el creador, es el diseñador perfecto. Ahora, qué tremendo. Él dice hagamos, pero ¿hagamos a qué? A nuestra imagen. Diga conmigo, nuestra imagen. O sea, ¿cuál es la imagen? La imagen del Padre, la imagen del Hijo y la imagen de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esa es la imagen. Entonces, un entendimiento de quién es el hombre. Si tú quieres saber para qué fue diseñado el ser humano, cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de hombre masculino, está hablando de humanidad. La nueva versión internacional dice, hagamos a la humanidad, hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de la humanidad. De hecho, la palabra hombre viene del término Adán. Adán. ¿Cuál fue el primer hombre que hubo en la tierra? Adán. La palabra Adán viene del término hebreo Adamá, que significa tierra. ¿Fue sacado de dónde? De la tierra, somos del polvo, ¿cierto? Y es verdad, cuando usted entierra a un hombre, una persona que se muere, ¿qué pasa? Se vuelve otra vez polvo, ¿no? Se vuelve tierra, se lo comen los gusanitos y uno se vuelve abono, ¿o no? Y si usted dice, no, yo no quiero que me entierren, quiero que me cremen, pues también queda polvo. Lo que pasa es que lo aceleran más rápido, ¿cierto? Pero usted vuelve a ser polvito. Entonces somos polvo, ¿cierto? Somos Adama. Y entonces, qué interesante, mi amado hermano, porque entendiendo por qué Dios nos hizo de tal manera, es que también vamos a entender para qué Dios nos quiere en esta tierra. Fíjense que el hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado. Si usted mira el Génesis 1, antes de esto, el Señor creó todo en 6 días. El primer día creó la bóveda celeste, ¿cierto? O creó el espacio sideral. El segundo día, ¿qué creó? Los cielos, ¿cierto? Los cielos y el mar, ¿cierto? El cielo y el mar lo creó en el segundo día. El tercer día creó Dios la tierra. Entonces, en los 3 primeros días, Dios creó los ambientes en lo que iba a colocar lo que iba a ir, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué va en el primer día? El primer día de la bóveda sideral, ¿qué es lo que va? Lo creó en el cuarto día. ¿Qué es? Los planetas, las estrellas, las galaxias. Entonces, el Señor primero hizo el ambiente y luego colocó cada cosa en su lugar. La luna, los planetas, las galaxias y todo eso. El segundo día que creó, el cielo y el mar. Entonces, ¿qué va en el cielo? Las aves del cielo, ¿cierto? Que lo creó en el quinto día. El quinto día creó las aves de los cielos y creó los peces que van en el mar. Y en el tercer día creó Dios la tierra. Pero lo que creó el tercer día, el Señor lo llenó en el sexto día. En el sexto día, ¿qué creó? Los animales. Y por último, ¿creó a quién? Al hombre. Fíjense qué tremendo, porque luego del 26, el Señor hace especial énfasis en el día sexto. No tanto en el día 1, ni en el día 2, ni en el día 3, ni en el 4, ni en el 5. Dios hace énfasis en el día 6. ¿Por qué en el día 6? Porque dice la Biblia que el Señor creó al hombre en el día sexto. Y como yo les digo, mi amado hermano, esto es tremendo porque
el hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado. Si usted lee con detenimiento Génesis capítulo 1, usted va a notar que sí, Dios creó todo con el poder de su palabra. Dijo, hágase, hágase, y digo, fue hecho, y luego dice que todo lo que creó fue bueno, vio que era bueno en gran manera. Pero al hombre no lo creó con la palabra. ¿Cómo lo creó? Dice que el Señor tomó del barro de la tierra, tomó de la Adama, dice que moldeó y dice que sopló aliento de vida sobre su nariz. Ese aliento de vida significa que le dio un espíritu. Por eso el Señor, nosotros a diferencia de los animales, nosotros tenemos espíritu, los animales no tienen espíritu, ellos tienen alma y tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. ¿Qué hace el espíritu? El espíritu es lo que nosotros somos. Diga conmigo, yo soy un espíritu. Estás dentro de un cuerpo. ¿Me hago entender? Y tienes un alma, o sea que el alma tiene emociones, ¿qué más? Voluntad, ¿y qué más? Mente, ¿cierto? Voluntad, mente y emociones. Entonces, esa parte la tienen los animales, porque los perritos cuando lo ven a usted que se demoró llegar, que lo esperan en la escalera, y la puerta está ahí, cuando ve que llega usted, ¿qué hace el perrito? Su alma se empieza a emocionar, ¿cierto? Tiene emociones, entonces empieza a batirle el rabito, si es que lo tiene, no se lo han cortado, empieza a batir el rabito, ¿cierto? Empieza a saltar. Ellos tienen alma, pero no tienen espíritu. O sea, ellos tienen capacidad de comunicarse con Dios. La parte espiritual nuestra es la que tiene capacidad de comunicarse con Dios. Por eso es que somos diferentes. Entonces, por eso cuando dice la palabra hagamos, está diciendo, yo voy a ser un ser espiritual que tenga la capacidad de comunicarse conmigo, pero también tiene la capacidad de señorear. O sea, fíjense que Dios no puso al león a señorear sobre el mundo, ¿no? Ni puso al loro a señorear sobre el mundo. Dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es interesante ver esto, mi amado hermano, porque esta es la naturaleza de la cual somos de Dios, ¿cierto? Ahora, esto significa que hay una brecha entre la vida humana y la vida animal. Usted no puede compararse con el mico, ¿cierto? Los que son evolucionistas dicen que nuestro abuelo era un chimpancé. Pues aunque a veces tenemos como cara de chimpancé, no somos chimpancés, ¿cierto? Realmente nuestro ADN es Dios, no es un mico. No es un mico, y pues ellos tienen 5 dedos también y tienen también 5 dedos en los pies y todo, pero no, ellos no son como Dios, no tienen espíritu, tienen alma, tienen cuerpo, pero no tienen ¿qué? Espíritu. No tienen capacidad de comunicarse con Dios, no tienen capacidad de orar, no tienen capacidad de señorear. Usted y yo sí somos capaces de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Amén, gloria al Señor. Entonces, pues, mis amados hermanos, aunque tengamos ciertos parecidos con algunos animales, ¿cierto? Pues ellos no tienen capacidades morales como la tenemos nosotros. Ellos no tienen capacidades intelectuales como la tenemos nosotros. Ni tampoco tienen capacidades espirituales. O sea, ellos no pueden modificar el medio ambiente. Yo nunca le he visto a un chimpancé que piense en ir a la luna. Nunca. Pregúntale a un perro. Morita, yo le digo, Morita, ¿tú qué piensas de la vida? Ella solo piensa en tres necesidades básicas: es comer, dormir y jugar. Comer, dormir y jugar. Esas son las 3 necesidades básicas de un perro y no más. ¿O no? Ellos son su propósito, mientras que usted está preocupado, no, voy a comprar una casa, voy a meterme en este cuento del ahorro programado, voy a meterme no sé qué, voy a hacer que mis hijos vayan a la universidad. Un perro no piensa en eso, él no piensa, ni un mico, ni un pájaro piensa en eso. Solamente el hombre, el ser humano tiene esa capacidad que Dios le da. Dios le dio una capacidad de creatividad, Dios le dio una capacidad moral, Dios le dio una capacidad intelectual. Ahora, también esto significa que hay una brecha insalvable entre lo que es la vida humana y la vida angelical. Escuche, Dios creó los ángeles. ¿Cuántos saben que Dios creó los ángeles? Dios creó los ángeles, creó los seres espirituales, pero aún así el Señor dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, los ángeles son seres creados, pero no son parecidos a Dios. No tienen capacidad de gobierno, no tienen capacidad de dominio, no tienen capacidad de señorear, solamente el ser humano lo tiene. Amén, solamente el ser humano lo tiene. Por eso en ningún lugar de la Biblia se nos dice que los animales son hechos a la imagen de Dios. Ni tampoco en ningún lugar de la Biblia se dice que los ángeles pueden tener la misma relación de amor y convivencia con Dios que tenemos nosotros.
La Biblia enseña que es el hombre. Y por eso cuando usted mira la Biblia, mi amado hermano, significa esto, que la vida humana tiene un valor intrínseco muy aparte de la calidad de vida experimentada por un individuo, porque la vida humana es hecha a imagen de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo comprobamos de que somos la mejor creación de Dios? Lo comprobamos en el hecho de que Cristo no se hizo un ángel, no se hizo un burro, no se hizo un león, no se hizo un loro. Él se hizo un ser humano como nosotros. Y murió por la raza humana, mi amado hermano. Él murió en la cruz del Calvario para pagar el castigo que todos nosotros merecíamos pagar. Él descendió a las profundidades del lugar de los muertos, el Sheol, el Hades, para que ninguno de nosotros fuéramos a ese lugar. Pero resucitó al tercer día para decir, yo vencí a favor de la raza humana. La victoria es toda la raza humana. Él tenía que hacerse un ser humano. Usted y yo somos imagen de Dios. Diga conmigo, soy imagen de Dios. Dígale al vecino, por favor, tú eres imagen de Dios. Dígaselo, dígaselo. Hermano, despierte. Deje de tratarse de tonto. Se le olvidaron las llaves. ¡Qué bruto! No, usted no es ningún bruto. Usted es un hijo de Dios. Usted es imagen del Rey de Reyes. Somos imagen de Dios, somos semejanza de Dios. Dios te dio capacidades para poder tener capacidades morales. Dios te dio capacidades intelectuales que muchas personas no entienden y claramente por eso no cumplen propósito aquí en la tierra. Muchas personas llegan al cementerio frustradas. Ayer estaba leyendo un artículo médico de una enfermera que ha trabajado por años, por más de 20 años en una UCI, una unidad de cuidados intensivos de un hospital en Los Ángeles, California. Y ella durante 20 años, ella trabaja en la parte paliativa de los que ya están muriendo. La paliativa quiere decir que el dolor, o sea, aplica la morfina, les aplica todo eso. Y ella dice, el 95% de las personas que mueren dicen las mismas frases. ¿Cuáles son las frases que dicen los que están muriendo? Te amo. Las personas que dicen, las últimas palabras que dice una persona que muere es te amo. Y también dicen que ellos buscan a las personas para pedir perdón. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es tremendo trabajar allí, pero fíjense que somos diferentes a los animales, somos diferentes a los ángeles, aún a los demonios, ¿cierto? Y esto significa, mi amado hermano, que cuando el Señor dijo a nuestra imagen, y hay varias cosas específicas en el hombre que muestran que es hecho a la imagen de Dios. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos solamente que somos imagen de Dios. Por ejemplo, solo el ser humano tiene un rostro que naturalmente mira hacia arriba. Alguien dirá, pero las gallinas también lo hacen. No, pero es que lo hacen porque la forma en que baja el agua es subiendo el pico, ¿cierto? Pero no es porque estén dándole gracias a Dios. ¿Sí o no? El pelícano también lo hace, pero es porque tiene pico, tiene labios. Les póngale una cuchara así, claro, levantan y baja, ¿cierto? Pero el único ser viviente que puede levantar sus ojos al cielo es el ser humano. Y no lo levanta para mirar solamente, sino para decir, Señor, alguien hizo todo lo que hizo. La segunda cosa que nos hace imagen, que somos imagen de Dios, es que solo el ser humano tiene una variedad tan grande de expresiones faciales. ¿Sí o no? Mire uno de los emoticons que salen, los emoticons que salen en su teléfono. Usted cada día descarga uno que otro, ¿cierto? Y le gustan esos emoticons. Entonces hay expresiones faciales. Esas son las expresiones faciales de que uno tiene. Por ejemplo, cuando usted está bravo, usted sabe que su ceño se le marca acá, ¿cierto? Esta rayita acá es de tantas piedras que me han sacado, ¿cierto? Se le baja la ceja así, se pone a mirar así de reojo, ¿cierto? De pronto la boca así, tuerce la boca así. Si está feliz, se me le ve en el rostro. ¿Sí o no? Si está triste, se le ve en el rostro, ¿o no? Si le gustó lo que está comiendo, se le nota en el rostro. Y si usted chupa un limón, el limón hizo muecas, ¿o no? Entonces tenemos esa capacidad facial. Dios también la tiene. Ahora, solo el hombre habla. Tercera característica, solo el hombre habla. El hombre tiene capacidad de comunicarse con otros. Y habla acerca del pasado. Un animal no puede hablar del pasado. Habla del presente y habla del futuro. Un animal no puede ni hablar ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Él solamente hace ruidos.
para atender algunas cosas que tienen que ver con su naturaleza, ¿cierto? Otra cosa que nos parece, se me imagina a Dios, es que solo el hombre tiene un sentido de vergüenza. ¿Y cómo lo muestra? Sonrojándose. ¿O no? Uno se pone la cara así como ardiendo. Se le arde la cara de vergüenza, así como dice Romanos capítulo 12, ¿cierto? ¿Usted un perro no siente vergüenza? Hay perros descarados en la vida, ¿cierto? Rompen, se llevan los zapatos del dueño, los destrozan, rompen la cortina, hacen esto, hacen chichi por acá, hacen ya la otra cosa por allá, y ellos siguen saltando. No hay vergüenza, pero usted sí le da vergüenza, ¿o no? Entonces hay vergüenza. También hay otra cosa, es que solo el hombre, solo el ser humano posee personalidad, moralidad y espiritualidad. Los animales no tienen eso. Entonces, por eso, cuando Dios dice a nuestra imagen, hay por lo menos 3 aspectos sobre la idea de que somos hechos a imagen de Dios. Por ejemplo, significa, número 1, que nosotros los seres humanos poseemos personalidad. Usted no puede decir que un perro tiene buena personalidad, no tiene persona. Un perro no tiene personalidad. Usted podría decir más bien, un perro tiene perrosidad, ¿cierto? O un gato tiene gatosidad, ¿sí o no? Pero no, es incorrecto. E incluso gramaticalmente hablando en el castellano, decir que un perro tiene bonita personalidad. No, no tiene personalidad, es un perrito. Los que tienen personalidad son los seres humanos. Amén. ¿Imagen de quién? De Dios. Así usted le coloque un saco, una falda a su perro, él siempre será perro. Y ahí, como dice, me la hacía la novela mexicana, aunque el mono se vista de seda, mono se queda, ¿cierto? Usted es un príncipe, una princesa de Dios. Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios le ha dado un propósito, un llamado para tomar control, ¿cierto? Y Dios le da a usted personalidad, o sea, es decir, le da conocimiento, le da emociones, le da voluntad, y esto aparta necesariamente al hombre de todos los animales y de las plantas, porque a unas plantas usted le habla y ellas que sienten, porque son seres vivos. Podría hablarle a una plantica. Y lo verá que las planticas como pareciera como que ponen bonitas, ¿cierto? No sé, los que saben de plantas pueden decirme si es verdad lo que estoy diciendo o no, pero usted le habla a una plantica y pareciera como que sí, porque es un ser vivo, ¿cierto? Tiene esa parte. Bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos decir, mi amado hermano, significa que cuando somos imagen de Dios, poseemos moralidad, poseemos moralidad. O sea, ¿qué significa? Que sabemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Un animal no lo sabe. Si usted sabe que le deja un pedazo de chuleta encima de la mesa y el perro tiene acceso a ella, él no va a decir, no, esto es pecado comerme una chuleta, me va a hacer daño, me va a subir los triglicéridos, se me va a subir el azúcar. Él no piensa en nada de eso, ¿me entiende? Eso lo piensa solamente ¿quién? El ser humano, porque el ser humano fue creado, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso, mi amado hermano, los seres humanos poseemos moralidad, somos capaces de hacer juicios, somos capaces, mi amado hermano, de hacer juicios morales y tener una conciencia. Los animales no tienen conciencia, la conciencia es parte del espíritu. ¿Aló? ¿Sí entiende esa parte? Ahora, ¿qué significa tener imagen de Dios? Significa que tenemos una espiritualidad. Espiritualidad significa que tenemos capacidad de comunicarnos con Dios. ¿A través de qué? De la oración. ¿A través de qué? Del estudio de la Biblia. ¿Aló? Usted puede tener un lorito en la casa y usted le puede enseñar el Salmo 23 y el lorito lo puede recitar muy bien, pero él no sabe por qué está diciendo eso. Es igual que recitar, ¿quiere cacao? ¿Quiere cacao? Él va a decir, ¿quiere cacao? Pero la gente dice, ay, tan lindo, mi hijo quiere cacao, pero él no está diciendo eso con conciencia. Es una repetición. Solamente el ser humano puede decirlo. Solamente el ser humano tiene capacidad de saber qué significa lo que está diciendo. Entonces, el hombre está hecho para tener una comunión íntima con Dios y es a nivel espiritual que podemos comunicarnos con Dios. ¿Qué significa cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Esto no significa que Dios tiene un cuerpo físico humano. Escuche bien, Dios no está limitado por un cuerpo humano. Dios es espíritu. Según Juan 4:24 dice que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero aunque Dios no tiene un cuerpo físico, diseñó el cuerpo físico del hombre para que pudiera hacer muchas cosas que hace Dios. Por ejemplo,
una de las cosas que hace Dios es ver. ¿Cuántos saben que Él ve todo lo que pasa en el mundo? Él también puede oír, ¿cierto? Él puede oler, Él puede tocar, puede hablar, Él puede pensar, puede planear, entre muchas otras cosas. Entonces, a pesar de que estamos limitados por un cuerpo físico, tenemos ciertas capacidades como Dios. No somos dioses, diga conmigo, no soy Dios, pero soy imagen de Dios. Soy como un espejo que refleja su gloria. Por tanto, si yo quiero reflejar la gloria de Dios, ¿qué tiene que hacer? Si usted tiene un espejo y quiere que ese espejo resplandezca mejor, ¿qué tiene que hacer con ese espejo? Limpiarlo. Es correcto limpiarlo. Entre más limpio esté el espejo, mejor va a ser la manera en que el espejo refleje la luz. Usted y yo somos reflectores de la gloria de Dios para este mundo que está en oscuridad. Somos reflectores de la gloria de Dios. Entonces, por eso, mi amado hermano, no es muy seguro decir que el cuerpo del hombre tiene a Dios como patrón, porque Dios, siendo un espíritu sin cuerpo, no puede tener lo que llamamos un cuerpo material. Y aún así, el cuerpo del hombre debe ser tomado por lo menos como el mejor receptáculo, o sea, el mejor recipiente para el espíritu del hombre, y así debe tener por lo menos una analogía tan cercana a Dios, a los ángeles. Es que eligen mostrarse de manera humana cuando deciden aparecerse al hombre. ¿Se ha visto en la Biblia que cuando ellos se aparecen, cierto, ellos toman forma humana? ¿Se acuerda qué fue lo que vio Eliseo cuando estaba siendo sitiada Samaria por sus enemigos? Eliseo oró al Señor: Señor, abre los ojos de este varón para que vea que los que están a nuestro favor son más que los que están en nuestra contra. Y entonces, cuando él vio un ejército de ángeles, de soldados gigantescos, que eran mucho más que los enemigos. O sea, los ángeles pueden tomar formas humanas. Amén, gloria a Dios. Entonces, qué privilegio tan grande, mi amado hermano, el saber que Dios nos ha dado unas capacidades, nos ha hecho un diseño, nos ha dado cierto potencial, ¿cierto?, para que lo desarrollemos en esta tierra. Si tú no lo estás haciendo, yo creo que ahí hay un problema tenaz, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, nuestra imagen, conforme a su semejanza, dice la Biblia, imagen y semejanza, pareciera como parecidos, pero realmente son diferentes. Cuando hablamos de imagen, tiene que ver más con la apariencia, pero cuando hablamos de semejanza, tiene que ver con una similitud abstracta, pero los dos esencialmente tienen el mismo significado en el contexto. Fíjense, Dios nos ha hecho la capacidad de tener estas virtudes morales, intelectuales. ¿Para qué? Para señorear. Diga conmigo, para señorear. Y la palabra señorear es sinónimo de gobernar. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios con Adán y Eva? Que gobernaran la tierra. Me hago entender, que gobernaran la tierra, pero que la hicieran bien gobernada. Que dependieran de Dios. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? El querer ser independientes de Dios. Entonces, por eso fue el problema. Y antes de que Dios creara al hombre, Él declaró que señorearía sobre el mundo. Que pase el Señor de la chatarra. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, Dios nos creó, mi amado hermano, como un ser preeminente. Dios nos creó, mi amado hermano, para afectar el ambiente donde Dios nos puso. No es un accidente que usted esté viniendo hoy a la iglesia. No es porque usted no tenga nada que hacer en la casa hoy. Usted vino porque usted sabe que Dios tiene un propósito para su vida. Y usted viene a la iglesia para conocer cuál es ese propósito y cómo lo va a desarrollar antes de que usted se vaya de este mundo. Porque usted y yo no sabemos en qué momento nos corresponda irnos de esta tierra, o no sabemos tampoco en qué momento el Señor venga por nosotros. Todos sabemos que el evento profético más inminente es la segunda venida, el rapto, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes están listos para irse con el Señor. Pero yo quiero decirle que Dios quiere que usted disfrute esta vida en el diseño por el cual lo hizo a usted. Dios no lo puso a hacer otras cosas diferentes. Piense para qué lo diseñó Dios, ¿cierto? Ese es el gran plan de Dios para el hombre y para la tierra. Y en este sentido, mis queridos amigos, es un pecado si el hombre no usa este dominio responsablemente.
Es decir, si no tiene un aprecio apropiado por la mayordomía de la tierra. Es decir, que la mayordomía es que yo rindo cuentas de todo lo que el Señor me ha dado, pero no soy dueño de nada de eso. El Señor nos ha dado dominio. Yo le quiero decir, ahora que usted ha entregado su corazón a Cristo, ahora que usted entregó su vida al Señor, usted tiene que volver a su diseño original. ¿Me hago entender? Usted tiene que volver a su diseño original y decir, Señor, yo estoy yendo a la iglesia, pero no como en la iglesia tradicional que uno iba, ¿cierto? Yo iba a la misa. Yo no ponía cuidado lo que decía el cura, porque es que efectivamente es imposible entender qué es lo que hablaba el cura, porque esas cosas tan altas decía, y uno el cura, solamente los responsoriales uno entendía. Y uno salía de la misma cosa al mundo. Uno salía a la misma problema. Entonces usted no viene acá para seguir siendo la misma persona. Usted viene acá porque usted quiere ser transformado. Usted viene acá porque sabe que Dios puede hacer un cambio en su vida. Yo no estoy dando un lindo mensaje para entretenerlo ni para que se ría. Yo vine a dar un mensaje para que usted cambie su manera de vivir. Dios nos usa a nosotros como predicadores, ¿para qué? Para dar un mensaje. Pero solamente aquellos que lo tomen y digan, Señor, este es el plan tuyo para mi vida, lo voy a tomar y lo voy a poner en práctica, son aquellos que van a ser bendecidos en el 2022. Yo no sé cuántos quieren ser bendecidos en este año. Por eso yo quiero hablar de ADN. Imagen de Dios. Somos imagen. Yo quiero que usted sepa que ese es el plan original de Dios. Sí, el hombre se lo tiró todo. Adán y Eva se lo tiraron. Y se separaron del propósito de Dios. Y usted ve todo lo que está viviendo el mundo actualmente es porque el hombre se separó de Dios, no porque Dios se separó del hombre. Eso le preguntaron a la hija de Billy Graham en un programa de televisión en Estados Unidos. Le preguntaron, señora hija de Billy Graham, no me acuerdo cómo se llama, usted, ¿por qué tanta maldad del mundo? ¿Por qué Dios se ama tanto al mundo? ¿Por qué Dios permite esto y permite aquello? ¿Y por qué tantos niños desamparados? ¿Y por qué tantas guerras? ¿Y por qué tanta injusticia? Es que ese es el plan de Dios, ese es el amor de Dios. Y ella con mucha tranquilidad dijo, eso no es el problema de Dios. El problema es que la gente decidió salirse del propósito de Dios, y hoy vemos que en las escuelas es prohibido predicar esto. Ay, cuidadito, usted predica esto porque, mi niño tiene libertad de personalidad. Si mi niño quiere tener medias rosadas, déjenlo. ¿Cierto? Eso es lo que le dice el mundo. Pero fíjese, pero sí permiten que esto llegue a las cárceles. ¿No le parece como loco? ¿No era mejor que esto llegara a las escuelas para que las cárceles estuvieran vacías? El mundo está loco. Entonces, el de gente decidió voluntariamente salirse del diseño de Dios. Decidió voluntariamente de salirse del diseño de Dios. Decidió voluntariamente no tener a Dios en cuenta en nada, ni en su familia, ni en sus planes. Porque hay gente que hace planes, pero no está Dios ahí. Incluso llegamos a la mesa y comemos sin antes darle gracias a Dios por el pan. Nos levantamos sin darle gracias a Dios en la mañana. Vea, hermano, tenemos días que no son complicados, ¿cierto? Pero Dios nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Aprendamos a ser agradecidos. Aprenda a ser ADN, amando, dando y nutriendo. Diga conmigo, amando, dando y nutriendo. Amén. Ese es el ADN. Y Dios quiere bendecirte en este 2022. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar por este 2022. Pastor había puesto un plan y era colocar que usted traiga su propósito, su proyecto familiar aquí. En otros años nosotros compramos un cuadernito en el remate que vale como 1,000 pesos. Bueno, ya subió porque todo subió, ¿cierto? Vale 2,000 pesos el cuadernito, ¿no? Usted coloca en su cuaderno recortes. Le voy a poner esa tarea para de hoy, esta semana, el domingo, vamos a orar por esos proyectos. Los que traigan ese proyecto, vamos a orar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprarse un cuaderno, no importa el cuaderno, como usted quiera,
Lo va a llevar con su familia y usted va a decir, ¿cuál es el proyecto 2022 para nosotros? Entonces usted va a colocar obviamente lo material, va a colocar lo espiritual y lo emocional, ¿cierto? Y colóquelo, y si puede buscar un recorte en una revista, un periódico que represente ese recorte, lo coloca. Amén. Luego como familia usted se va a cerrar, poner las manos sobre ese cuaderno, sobre esos proyectos de vida y le dice, Señor, estos son los proyectos que nosotros queremos. Ahora dinos cuáles son tus proyectos para ponerlos acá en el cuaderno. Y esta semana van a orar. El próximo domingo usted lo va a traer, lo va a colocar acá y vamos a orar con aceite por esos proyectos. Amén. ¿Cuántos creen? Yo he visto mucho testimonio de que esos cuadernos se han cumplido completamente. Pero yo quiero que usted lo haga como familia. Acuérdese del ADN. El ADN es que usted diga, lo más importante es tener tu ADN, Señor, caminar en tu camino y vivir una vida de santidad. Ese es el propósito de Dios. Levanta tus manos al cielo. Era tiempo de hablar, era tiempo de hablar, dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Una que no paró. Jonás estaba en el mar. Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró y Jonás estaba en el mar. Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Hasta que oró y clamó. Oh,